Bienvenidos a Margen de Medianoche. Mucho antes de que las grandes pirámides proyectaran su sombra sobre la arena, los egipcios ya imaginaban el mundo como un equilibrio frágil. Cada amanecer, el sol debía vencer a la oscuridad. Cada crecida del Nilo debía devolver la vida a una tierra reseca. Y cada rey tenía la obligación de proteger la Ma'at, el orden justo que impedía que el universo regresara al caos. En el centro de esa visión nació una historia de amor, asesinato y resurrección. La historia de Isis, Osiris y Horus. No existió un único libro egipcio que contuviera el mito completo. Sus episodios aparecen dispersos en inscripciones, himnos, fórmulas mágicas y relatos de distintas épocas. La historia del cofre procede sobre todo de Plutarco, un autor griego muy posterior. Lo que vamos a escuchar es una reconstrucción de tradiciones que Egipto contó de muchas maneras. Osiris era hijo de Geb, la tierra, y de Nut, el cielo. Sus hermanos eran Isis, Set y Neftis. Aquellos dioses no eran solamente personajes con forma humana. Representaban fuerzas capaces de colaborar, enfrentarse y transformar el mundo. Osiris recibió el trono de Egipto. Las tradiciones tardías lo recuerdan como un rey civilizador que enseñó a cultivar el grano y respetar las leyes. Bajo su gobierno, el valle del Nilo prosperó. A su lado estaba Isis, su hermana y esposa, una diosa que conocía los nombres secretos y dominaba la palabra eficaz. Su poder no dependía de la fuerza, sino de una inteligencia capaz de encontrar una salida cuando todo parecía perdido. Pero Osiris tenía otro hermano. Set estaba asociado al desierto, las tormentas, la violencia y aquello que rompe los límites. No era simplemente el demonio de una religión antigua. En algunas tradiciones, su fuerza también protegía la barca solar contra la serpiente del caos. Sin embargo, dentro del mito de Osiris, Set encarna la ambición que destruye el orden para ocupar su lugar. Mientras Osiris gobernaba, los celos crecieron en el corazón de Set. No podía soportar que su hermano poseyera la corona, el respeto de los dioses y el amor de Isis. Así que decidió no desafiarlo abiertamente. Preparó una trampa. Según el relato conservado por Plutarco, Set obtuvo en secreto las medidas exactas del cuerpo de Osiris y mandó fabricar un cofre extraordinario. Era una pieza hermosa, adornada con materiales preciosos y construida con una precisión inquietante. Después, organizó un banquete e invitó a Osiris junto a numerosos conspiradores. Durante la celebración, Set prometió regalar el cofre a quien encajara perfectamente en él. Uno tras otro, los invitados lo intentaron. Entonces, Osiris, sin sospechar nada, se tumbó en su interior. El cofre parecía haberlo estado esperando. Antes de que pudiera levantarse, los conspiradores cerraron la tapa, la clavaron, la sellaron y la arrojaron al Nilo. La corriente se llevó a Osiris hacia la oscuridad. El rey que había garantizado el orden desapareció encerrado en una tumba flotante mientras Set ocupaba el trono. Cuando Isis conoció la noticia, vistió ropas de duelo y comenzó a buscarlo. Recorrió las orillas del río y escuchó rumores que otros habrían despreciado. Si el cuerpo de Osiris se perdía, también podía perderse la posibilidad de restaurar el equilibrio. En la narración de Plutarco, el cofre llegó hasta Biblos, en la costa del actual Líbano. Quedó atrapado en un árbol que creció alrededor de él. El rey de la región ordenó cortar aquel tronco y convertirlo en una columna de su palacio. Sin saberlo, había colocado el ataúd de Osiris dentro de su propia casa. Isis llegó a Biblos disfrazada como una mujer común. Entró en el palacio y finalmente reveló su naturaleza divina. Cuando pidió la columna, nadie se atrevió a negársela.
abrió la madera y recuperó el cofre. Su lamento convirtió el dolor en una fuerza capaz de atravesar el mundo de los vivos y el de los muertos. Isis llevó el cuerpo de regreso a Egipto y lo ocultó, pero Set lo encontró. Enfurecido por el regreso de aquello que creía haber eliminado, despedazó el cadáver y dispersó sus partes por diferentes lugares. Plutarco habla de 14 fragmentos. Otras tradiciones no ofrecen el mismo número. Lo esencial era la imagen de una unidad destruida. El cuerpo del rey, como el propio país, había sido dividido. Isis volvió a emprender la búsqueda acompañada por Neftis. Juntas recorrieron pantanos, campos y orillas. Allí, donde encontraban una parte de Osiris, pronunciaban lamentos y realizaban ritos. Diferentes ciudades egipcias llegaron a afirmar que conservaban una reliquia del dios. La fuerza de Isis no consistió en negar la muerte, sino en reunir lo que la violencia había separado. Con la ayuda de Netis y, en algunas tradiciones, de Anubis y Tot, recompuso el cuerpo. Lo envolvió, lo protegió con palabras mágicas y le devolvió por un instante el aliento. Isis tomó entonces la forma de un milano y extendió sus alas sobre Osiris. De aquella unión imposible, concibió al heredero que Set había intentado borrar antes incluso de que naciera. Su nombre sería Horus. Osiris despertó, pero no regresó a su antiguo palacio. Su resurrección no significaba volver a la vida anterior. Había cruzado una frontera y se había transformado. Descendió a la Duat, el mundo de los muertos, donde se convirtió en soberano y juez. A partir de entonces, todo difunto esperaba renacer como Osiris, no recuperando exactamente su existencia perdida, sino alcanzando una nueva forma de vida más allá de la muerte. Isis, mientras tanto, debía proteger al hijo que llevaba dentro. Se refugió en las marismas del delta del Nilo, lejos de la mirada de Set. Entre papiros, aguas oscuras, serpientes y escorpiones, dio a luz a Horus. La imagen de la gran diosa amamantando a un niño vulnerable se convertiría en una de las representaciones más queridas de Egipto. La infancia de Horus estuvo rodeada de peligros. Los textos mágicos cuentan que fue atacado por una criatura venenosa. Isis lo encontró inmóvil y pidió ayuda. Si el heredero moría, Set habría vencido. Entonces intervino Tot, señor de la sabiduría. Mediante fórmulas mágicas, obligó al veneno a abandonar el cuerpo del niño. Horus respiró de nuevo. Durante siglos, los egipcios invocaron aquella curación para protegerse de serpientes y escorpiones. Si Horus había sobrevivido, otra víctima también podía hacerlo. Isis mantuvo oculto a su hijo hasta que fue lo bastante fuerte para reclamar su herencia. Cuando Horus alcanzó la edad adulta, se presentó ante la asamblea de los dioses. No pedía un favor, exigía el trono que había pertenecido a su padre. Set se negó. Así comenzó la larga contienda entre Horus y Set. Los textos la describen como un juicio y como una sucesión de pruebas, engaños y combates. Horus era el heredero legítimo, pero Set afirmaba que su fuerza lo hacía más apto para gobernar. Incluso, los dioses parecían incapaces de resolver el conflicto entre derecho y poder. Los rivales adoptaron formas animales, se enfrentaron en el agua y compitieron mediante estratagemas. Set propuso construir barcos de piedra. Horus fabricó una embarcación de madera y la cubrió para que pareciera de roca. Set talló una barca de piedra auténtica y vio cómo se hundía. Set confiaba en la fuerza inmediata. Horus aprendía a vencer mediante inteligencia y paciencia. La lucha también dejó heridas. En distintas versiones, Set dañó o arrancó el ojo de Horus. Tot, o en otros relatos Gator, consiguió restaurarlo.
el ojo curado se convirtió en el Udiat, el ojo de Horus, símbolo de integridad, protección y recuperación. No representaba algo que jamás hubiera sido roto, sino algo que, después de romperse, había logrado volver a estar completo. Horus también hirió a Set. Ninguno salió intacto. La restauración del orden no era una victoria limpia, sino un proceso doloroso en el que el mundo debía reconocer la herida antes de repararla. Finalmente, la asamblea consultó a Osiris. Desde el reino de los muertos, el antiguo rey recordó a los dioses que Horus era su hijo y heredero. Su palabra inclinó el juicio. Horus recibió la corona y Set fue apartado del trono. Algunas tradiciones lo enviaron al desierto, otras conservaron para él un lugar junto al dios solar, donde su fuerza podía utilizarse contra enemigos todavía más caóticos. Horus fue coronado rey de Egipto. Con él, la cadena rota volvió a unirse. Osiris gobernaba a los muertos. Horus gobernaba entre los vivos. Isis protegía la continuidad entre ambos mundos. Set no desaparecía, porque el caos nunca desaparece por completo, pero quedaba contenido dentro de un orden mayor. Para los egipcios, aquello no era únicamente una aventura divina. Cada faraón vivo podía ser comprendido como Horus, defensor de la Ma'at. Al morir, podía transformarse en un nuevo Osiris mientras otro Horus ocupaba su lugar. La muerte del rey era una transición, no un final absoluto. El mito también respondía a un miedo profundamente humano. Osiris había sido asesinado y despedazado. Nada podía devolverle exactamente lo perdido. Sin embargo, gracias a Isis, la destrucción no tuvo la última palabra. Su cuerpo fue reunido, su nombre conservado y su existencia transformada.